El joven intuye su implicación en una gran narración, una era de agitación que abarca 7 milenios. Tras una larga guerra, un tratado de paz dividió el mundo en 3 potencias dominantes. Entre ellas, la más renombrada es la potencia del Centenario, gobernada absolutamente por una figura llamada García Mentor. Este gobernante, poseedor de 14 esposas, tuvo descendencia a través de su 7ª esposa, un heredero y una heredera. Estos descendientes, en diversas regiones, continuaron el linaje, dando lugar a las generaciones posteriores. La genealogía era tan extensa que Andrew Hayek tardó más de 10 minutos en leer un libro sobre el tema. Hayek, considerando que sería de mala educación saltarse el contenido, siguió leyendo diligentemente mientras los ancianos observaban con sinceridad. Un hombre llamado Xiaoultie, considerado el más poderoso durante aquella época, abrazó la herencia de la sangre diabólica y demostró ser aún más despiadado que nadie. Se dice que todos los héroes del mundo le temían. Finalmente, se produjo un levantamiento y Xiaoultie fue derrotado y atrapado, aunque no sin sufrir heridas importantes. Sin embargo, su fuerza vital perduró en su interior y se retiró a una cueva, recuperando poco a poco su antiguo poder. Curiosamente, el mentor de Hayek resultó ser un descendiente de Xiaoultie o alguien de su linaje. Tras soportar un riguroso entrenamiento durante 20 agotadores años, Hayek dominó el arte marcial asociado a Xiaoultie. Examinando de nuevo la búsqueda, se afirmaba que el joven era reconocido como gobernante absoluto temporal. Sin embargo, este reconocimiento aún no era completo. Entre los 12 ancianos, 7 deseaban el regreso del gobernante absoluto, mientras que los otros 5 no compartían esta aspiración. Hayek tenía que identificar a los ancianos leales que le reconocerían como el verdadero gobernante absoluto. Una nota al pie advertía a Hayek que fuera consciente de la difícil situación a la que podría enfrentarse si no conseguía el pleno reconocimiento. Le hacía preguntarse si podría enfrentarse a graves consecuencias, como la eliminación del personaje o incluso la expulsión del juego. El sistema hacía hincapié en ciertos privilegios, como que Andrew Hayek asumiría el liderazgo de la fuerza oculta y de los 12 ancianos del reino celestial. El joven ya se enfrentaba a problemas considerables, para su consternación, y parecía que el sistema había decidido intensificar su predicamento. La autoridad para comandar a los ancianos del diablo celestial es temporal y será revocada al final de la Quest 3. Hasta entonces, los 12 ancianos serán considerados parte del clan Andrew Hayek. Los seguidores son como la sombra de un jugador, e independientemente de los medios empleados, el objetivo final debe alcanzarse a toda costa. Dirigiéndose a los ancianos, Andrew Hayek los reconoció como los ancianos del diablo celestial. Ellos continuaron inclinándose, afirmando que así era. Estaban encantados de que Andrew Hayek les hubiera reconocido. Sin embargo, el joven se dio cuenta de que no podía afirmar que los había reconocido del todo, ya que solo habían pasado unos minutos desde que conoció al diablo celestial. Andrew Hayek mencionó que eran las palabras de su mentor, indicando que el joven debía liderar a los ancianos del diablo celestial y restaurar la antigua gloria del diablo celestial en el continente. Esto conmovió profundamente al anciano. Para empezar, se trataba de los 7 individuos que simpatizaban con Andrew Hayek. El joven les ordenó emprender el viaje, permitiéndoles dirigir el camino. El anciano respondió obedientemente y añadió que habían eliminado a todos los adversarios parecidos a insectos que merodeaban por los alrededores. El propio Andrew Hayek se preguntó por qué de repente se había hecho tanto silencio. El sistema explicó que estaba comprobando la relación del jugador con los ancianos. En ese momento, los ancianos fueron reconocidos como miembros del clan del jugador, y la experiencia obtenida por los ancianos en su región establecida se aplicó retroactivamente al jugador. Andrew Hayek se asombró al comprobar que su nivel se había triplicado, alcanzando ahora el nivel 9. Según la norma nacional, la mayoría de la gente entra en la academia a los 6 años y alcanza el nivel 20 cuando se gradúa a los 20. Andrew Hayek se interesó por el uso productivo de esta función. Preguntó al anciano, cuyo nombre resultó ser Luxo y que ocupaba el cargo de primer anciano, sobre sus restricciones. El joven explicó que, aunque seguía el mantra de su mentor, actualmente carecía de la oportunidad de utilizar cualquiera de sus técnicas. Su mente retenía los conocimientos, pero su cuerpo no podía seguir el ritmo de sus pensamientos. Luxo replicó, comprendiendo que a Andrew Hayek le había ocurrido algo parecido. No obstante, instó a los ancianos a que confiaran en él, recalcando que Andrew Hayek era el soberano absoluto que los gobernaría. Andrew Hayek dio su palabra de que llevaría a los ancianos a un lugar donde podrían tomar el sol para siempre. Los ancianos se sintieron profundamente conmovidos, y el sistema notificó a Andrew Hayek que la simpatía de los ancianos del diablo celestial había aumentado. Ahora, procederían a visitar el nido de los ancianos. Tras regresar del mundo de la realidad virtual, Andrew Hayek se encontraba en la cocina, saciando su sed con agua. Su hermana menor, Ansea, se le acercó y le mencionó que había oído que su unión había completado con éxito una desafiante misión. Sin embargo, parecía haber un asesino en serie llamado Getrag operando en la zona fronteriza de Centinia. Getrag empuñaba un par de pistolas y había alcanzado aproximadamente el nivel 40.
Se rumoreaba que solo un equipo de 7 personas podría detenerlo. Ansea creía que, si lo conseguía, podría obtener fácilmente una recompensa de 3 millones de monedas de oro de su unión. Anju Hayek respondió señalando que la recompensa por capturar la cabeza de Getrag era de más de 100 millones de monedas de oro, por lo que la recompensa de 3 millones del sindicato parecía insignificante. Ansea reconoció que era habitual que los sindicatos de nivel medio ofrecieran recompensas más bajas, pero insistió en que su sindicato seguía ofreciendo más en comparación con los demás. Anju Hayek sostuvo que las tareas más difíciles siempre recaían sobre ellos, no sobre los oficinistas. Ansea expresó su deseo de comprar carne con la recompensa, ya que últimamente carecían de ella, lo que contribuía al aspecto cansado de Anju Hayek y a sus bolsas bajo los ojos. Anju Hayek atribuyó su desgracia a que su suerte se encontraba en un profundo estado negativo. No obstante, expresó su gratitud a su hermana y decidió conectarse de nuevo. Al conectarse al Olimpo, Luxo informó a Anju Hayek de que alguien le seguía, pero no pudieron identificar la identidad del observado. Anju Hayek les indicó que no tomara ninguna medida todavía y envió un mensaje a su hermana, Luna, para confirmar que no era ella. Sin embargo, el sistema le notificó que Luna estaba en otro continente y no podía recibir sus mensajes. De repente, una voz habló detrás de Anju Hayek, revelándole que por fin le habían encontrado. Cuando se dio la vuelta, vio que el asesino sin rostro sostenía 2 pistolas emparejadas, lo que confirmó que se trataba del mismo Getrag mencionado en el anuncio de búsqueda. Getrag se burló de Anju Hayek, criticándole por atreverse a hacerse pasar por él y anunciando que Anju Hayek pagaría con su vida tal osadía. Anju Hayek lo consideró un bastardo despreciable y se sintió agradecido de que Ansea hubiera compartido antes con él información crucial. A pesar de la diferencia de 30 niveles y de la disparidad de objetos y equipo, Anju Hayek creía que no podía perder, sobre todo en las misiones más cruciales de su vida. Se dio cuenta de que no tenía por qué enfrentarse solo a Getrag e invocó a Luxo. El anciano respondió con una reverencia, y Getrag se quedó perplejo, incapaz de comprender dónde se había escondido aquel anciano todo este tiempo. Getrag ni siquiera había sentido su presencia. Mientras tanto, Anju Hayek dio la orden a Luxo de matar a Getrag, y el anciano aceptó la tarea y procedió a llevarla a cabo. Getrag, al ver solo a un anciano y a un joven inexperto, empezó a disparar sus pistolas gemelas. En tono burlón, Getrag comentó que parecían tener tiempo para charlas ociosas y sugirió que intentaran atacarle primero. Sin embargo, antes de que pudiera comprender lo ocurrido, Luxo ya había derrotado a Getrag. Al ver esto, Anju Hayek se sorprendió, ya que había oído que Getrag era de nivel 40 aproximadamente. La derrota de Getrag pareció casi fácil para Luxo. Anju Hayek se preguntó si Luxo era más fuerte de lo que parecía o si Getrag era más débil de lo esperado. En realidad, Anju Hayek ni siquiera podía percibir con claridad los movimientos de Luxo. Si poseyera la habilidad Ojo Espiritual, podría leer los flujos de maná. Luxo entregó a Anju Hayek, el señor, la cabeza cortada de Getrag. El sistema confirmó la adquisición de puntos de experiencia y empezó a comprobar las condiciones de la técnicamente congelada de Anju Hayek, conquistando los cielos. A continuación, felicitó a Anju Hayek por haber ganado puntos de ascenso. Con la cabeza del infame asesino Getrag en sus manos, Anju Hayek no pudo evitar soñar despierto con la recompensa de 100 millones de monedas de oro. Felicitó a Luxo por su trabajo y decidió dejar que las cosas se desarrollaran con naturalidad. Anju Hayek se dio cuenta de que aún podía conseguir un trabajo a pesar de estar atrapado en el régimen de Full House. Sin embargo, nunca esperó que un PNJ cuya cabeza valía 100 millones fuera derrotado tan fácilmente. Anju Hayek reunió a los ancianos para dirigirse a ellos y les ordenó que cazaran en silencio a todos los seres vivos de su entorno para preparar su glorioso ascenso. Se comprometió a seguir cualquier escenario o búsqueda que le proporcionara al sistema y a desempeñar diligentemente el papel de nuevo gobernante. 2 semanas después, el nivel de Anju Hayek había subido a 13 a una velocidad inaudita. Mientras otros pasaban años subiendo de nivel, él ascendía rápidamente. La técnicamente conquistadora del cielo requería un nivel mínimo de 40, lo que marcaría el comienzo de su verdadero viaje. Anju Hayek consideró la posibilidad de formar una empresa especializada en la subida de nivel completa con la ayuda de lacayos de los demonios celestiales. Sin embargo, por ahora, el problema era cómo deshacerse de la cabeza de Getrag en la habitación de Anju Hayek. Recurrió a un buscador en busca de respuestas sobre el mejor lugar para vender objetos valiosos. El foro sugería que esos objetos debían venderse dentro del juego Olympus. Venderlos en el mundo real podría acarrear un robo o incluso la muerte. Otra respuesta sugería que no había forma viable de vender la cabeza en el mundo real. Anju Hayek estaba totalmente inmerso en el modo caos, lo que le impedía utilizar cualquier institución oficial del juego. Aunque el dinero era importante, hacer un trato en el mundo real tampoco era una opción viable, ya que podría conducir al robo de los datos personales de Anju Hayek. En ese momento, Ansea entró en su habitación y preguntó qué estaba haciendo Anju Hayek. Le aseguró que no se trataba de dinero de bolsillo y le preguntó qué haría si tuviera la cabeza de Getrag.
Ansea le preguntó por qué le daría la cabeza cuando podía venderla al mismo y darse el gusto de comer hamburguesa. Si Anju Hayek también le compraba un par, sería maravilloso. De repente, Anju Hayek se puso serio y propuso repartir las ganancias con su hermana. A Ansea le sorprendió el cambio de tono de su hermano y sus palabras le parecieron incoherentes. Mencionó el supuesto nivel de Getrak, recalcando que aunque muriera y resucitara, Anju Hayek no lo conseguiría. Sin embargo, Anju Hayek explicó que ya había atrapado a Getrak hacía unos días y reveló que era aproximadamente de nivel 99. Incluso envió a su hermana una captura de pantalla de hace 10 años para demostrarlo. Al principio, Ansea había pensado que estaba retocada con Photoshop debido a las discusiones habituales en las comunidades en línea. Anju Hayek reconoció su escepticismo, pero le informó de que, si necesitaba la cabeza de Getrak, debía ir a las montañas Leper, en Centinia. Él le daría las coordenadas cuando se conectara al juego. Ansea preguntó por qué la enviaban allí, teniendo en cuenta que su nivel era solo 25. Anju Hayek le explicó que estaba ocupado con el régimen de Full House y que no podía encargarse él mismo. Tras conectarse al juego, Ansea se dirigió a las montañas Leper e informó a los guardias de la entrada sobre sus asuntos urgentes allí. El guardia le advirtió del peligro de morir a manos de un monstruo en las montañas, pero ella le aseguró que todo iría bien, ya que al final todo el mundo resucita. Ansea llegó con éxito a su destino, y los guardias le recordaron que no se harían responsables si le ocurría algo. La muchacha se tomó el día libre por la mañana y, si Anju Hayek le había mentido, se ocuparía personalmente de él. Mientras Ansei caminaba por el bosque 3 horas después, se dio cuenta de que estaba inusualmente tranquilo. A pesar de que Anju Hayek afirmaba haber acabado con todas las turbas, había un vacío inquietante, como si no solo los monstruos, sino todos los seres vivos hubieran desaparecido. De repente, Anju Hayek apareció, sobresaltando a Ansei. Ella gritó y expresó su miedo, afirmando que él debería haber dado alguna indicación de su presencia. Aunque no estaba enfadada, le pareció que la energía de Anju Hayek era realmente aterradora, lo que sugería que estaba profundamente absorto en el modo Full House. Anju Hayek confirmó que había escondido la bolsa que contenía la cabeza de Getrak, asombrando a Ansei. No podía creer que la recompensa de 100 millones fuera real, y Anju Hayek le instó a proceder con el intercambio lo antes posible. Ansei, aún asombrado por la situación, preguntó cómo lo había conseguido Anju Hayek, incapaz de comprender la realidad de todo aquello. Anju Hayek respondió brevemente, indicándole que fuera a la oficina de intercambio. Tras entregar la cabeza para su canje, un hombre confirmó que efectivamente se trataba de la cabeza del buscado criminal Getrak, y Ansei recibió una recompensa de 100 millones de monedas de oro. Encantada, mencionó haber utilizado su mitad para comprar sus hamburguesas favoritas, mientras su hermano sufría tanto. Ansei entregó a Anju Hayek su parte, sorprendiéndole con 99 millones de monedas de oro. Acordaron dividirlo a partes iguales, pero Ansei insistió en que era su primer dinero ganado con esfuerzo tras 20 años de tormento y no podía quitarle la mitad. Como Anju Hayek ganaba 100 millones, se quedó con 1 millón para gastos personales. Ansei se apresuró a ir a trabajar, ya que se había tomado la mañana libre, y esperaba disfrutar de unas hamburguesas con sus padres esa noche. Antes de separarse, Anju Hayek le dijo a su hermana que se cuidara. Teniendo en cuenta la comisión de cambio y la deducción de impuestos, Anju Hayek ganó unos 80 millones de wons en un día. Era un logro notable, aunque fuera caótico. Ni siquiera había empezado la búsqueda de la SSS, pero Anju Hayek ya tenía 80 millones de wons en el bolsillo. No podía imaginarse qué clase de recompensa le esperaba al completar la misión principal. Su prioridad ahora era alcanzar el nivel 40 lo antes posible y continuar la misión. Para lograrlo, Anju Hayek planeaba acelerar su crecimiento invirtiendo en el futuro. El dinero en efectivo era la respuesta. Esa misma noche, Anju Hayek pidió a su hermana que le comprara artículos. Prometió darle 300.000 wons para gastos de bolsillo cada mes si su negocio prosperaba. Ansei aceptó, y ella se teletransportó de nuevo al juego. Al cabo de unas horas, Ansei regresó, habiendo comprado todos los objetos solicitados para Anju Hayek, incluidos artefactos para mejorar la experiencia, anillos, collares, pulseras y pendientes. El coste total fue de 70 millones de wons, lo que representaba el primer dinero que Anju Hayek ganaba con sus propias manos en toda su vida. Ansei le llamó, preguntándose por qué le había pedido que comprara todos aquellos artículos, pero accedió a ayudarle en futuros recados. Anju Hayek mencionó la instalación de un punto de teletransporte, y Ansei le informó de que la primera instalación costaba 3 millones de monedas de oro, y que los usos posteriores requerían una tarifa de 300.000 monedas de oro cada vez. El dinero parecía fluir rápidamente entre sus dedos. Ansei también le aconsejó que utilizara el modo invisible para ocultar todos sus accesorios, ya que quedaría mejor. El sistema dijo que Luna había abandonado el sistema. Anju Hayek decidió que necesitaba ganar más y activó el modo invisible. Pero antes tenía que terminar lo que había empezado. Les dijo a los ancianos que se pusieran en camino al día siguiente. Cuando Anju Hayek llegó a las montañas Jeff, alguien le estaba observando.
El observador preguntó por su identidad y la respuesta fue que era caótico. El observador informó a su jefe, que pensó que era genial y sugirió mejorar su reputación. El jefe se preguntó si parecía débil y si sus seguidores eran inexpertos. Era probable que hubiera muerto varias veces en su camino. El jefe admitió no saber nada de eso, pero estaba seguro de que la persona ni siquiera podía encontrarlos porque su visión era limitada. Parecía que la persona era un principiante, así que el jefe ordenó a todos que se prepararan para la batalla. Eso fue todo por hoy. Haznos saber si quieres una tercera parte. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.